Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la experiencia de México con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Vamos a hablar un poco de su auge, vamos a hablar de la crisis que pasó México en esos tiempos, en esa época por la implementación del modelo. Y también vamos a hablar de cómo pasó México a el modelo neoliberal. Entonces, vamos al tema. Vamos a hablar un poco del auge del ICI. En México, en 1940, hubo una etapa que se llamó Milagro México. Y esto fue por una serie de medidas proteccionistas que vienen precisamente del modelo de industrialización por sustitución de las importaciones. Entonces lo que se quería era que todo se produjera en México y por lo tanto se tenía que impulsar la industria nacional. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la nacionalización del petróleo, se apoyaron las empresas públicas como la industria eléctrica, la industria de transporte, y también se elevaron los aranceles de las importaciones precisamente como medidas proteccionistas de la industria nacional. Lo que se dice que es un milagro México, lo positivo que se vio fue que hubo un aumento considerable de la clase media mexicana. Ahora vamos a hablar un poco de la crisis producto del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. A partir del año 1970 en México, se pudo ver una crisis, un debilitamiento de la economía mexicana, con varios factores. Factores como por lo menos saturación del mercado nacional, hubo una baja en la productividad, la industria nacional dependía mucho de las deudas externas. También hubo un factor que agravó la crisis, que fue la caída del precio del petróleo. Entonces, producto de todos estos factores, hubo inflación, hubo desempleo, hubo reducción de la capacidad adquisitiva en la población, y esto hizo que se hiciera un debate de qué modelo podía reemplazar al modelo Easy. Ahora vamos a hablar un poco de cómo México implementó como modelo de comercio, como modelo de negocio, el neoliberalismo. En 1980, bajo presiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, México comenzó a implementar medidas para implementar el modelo neoliberal. Medidas como por lo menos se privatizaron muchos medios de producción estatales como el teléfono, la banca, la metalurgia. También hubo flexibilización laboral, hubo recorte del gasto público. México entró a la GATT, que son los acuerdos generales para aranceles aduaneros y comercio. México también entró a el TLCAN, que es un tratado de libre comercio que se implementó con Estados Unidos, Canadá y después México. El resultado de estas medidas neoliberales tuvieron como consecuencia que hubo una expansión de los sectores exportadores como el automotriz y de las máquinas. Pero también hubo mucha desigualdad social, también hubo precariedad laboral, y México dependía muchísimo, gran parte de su economía, del capital extranjero. En conclusión, se podría decir que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones hizo que México creciera y tuviera total control de sus medios de producción. Sin embargo, este sistema se agotó debido a problemas internos y algunos externos. En el modelo neoliberal se podría decir de que hubo estabilidad, sí, pero bueno, también trajo inversión extranjera, pero México no tenía el control de los medios de producción y también tuvo muchísimo costo humano como la desigualdad social y precariedad laboral. Entonces, hoy en día la discusión en México es qué modelo funciona más. Muchas gracias por escuchar y a continuación aquí muestro las fuentes.